Esto es Equalízate, una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo relacionado con las diversas áreas de la ingeniería química. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Los saluda Luis Fabián Fuentes Cortés, quien hoy los voy a estar acompañando en este segmento de la programación habitual de XHITC, la voz cultural, la voz educativa y cultural de la radio. Hoy voy a estar con ustedes en Equalízate. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con algunas noticias locales. Les comento por ahí, pues nuestros estudiantes del Tecnológico de Celaya están ya de vacaciones y esperemos que se le estén pasando muy bien. Un saludo a todos ustedes, chicos, disfruten este periodo de tiempo. Los que van a estar viniendo en veranos, pues por aquí los vamos a estar recibiendo. Pero que la mayoría de ustedes pues está disfrutando ahorita de sus vacaciones de verano. Aprovechen de estar con su familia. Sabemos que la carga de trabajo normalmente es fuerte y que dan lo mejor de ustedes, entonces aprovechen este periodo, disfrútenlo, pásenla muy bien. Y bueno, para que no se olviden que también tienen responsabilidades, les pedimos que se mantengan cerca del departamento de vinculación, porque en estas fechas se les van a estar llevando los proyectos que va a haber ofertados para todos ustedes, para residencias y los programas de servicio social. Entonces, para que estén muy atentos con esa información, los que están en tiempo de hacer su servicio social, recuerden que hay que escoger un proyecto en la plataforma. Los que van a estar aquí en servicio interno, los que van a incorporarse a alguna institución pública, pues también es tiempo de que empiecen a buscar dónde lo van a hacer. Les recordamos que el servicio social es muy importante porque es una forma de retribuir a la sociedad la formación que se les da aquí en el instituto. Al ser una institución pública, pues tenemos una responsabilidad social, tenemos que retribuirle a la sociedad por medio de cumplir algunas actividades. Estas actividades pues generalmente son apoyo en las instituciones, en la parte administrativa, a veces como apoyo técnico. Por ejemplo, aquí en el Departamento de Ingeniería Química hay incorporación como apoyo en los laboratorios, o por ejemplo en Equalízate también. Por cierto, estamos buscando personal para el próximo semestre, entonces si hay algunos de ustedes con experiencia en edición de audio, edición de video, que quieran trabajar en locución, que quieran aprender cómo funciona un medio de comunicación, pues tenemos la puerta abierta para que se incorporen. También estamos buscando guionistas, escritores y bueno, gente que quiera hacer cápsulas de divulgación científica y tecnológica, pues están invitados. Tienen que enviarle un correo a un servidor, a luis-fuentes@iqcelaya.itc.mx, o pueden buscarme en mi oficina en el Departamento de Ingeniería Química y con mucho gusto les asignaremos alguna tarea para el próximo semestre para servicio social. Para residencias profesionales tienen que buscar algún puesto en la industria, preferentemente buscar algún proyecto que sea afín a su carrera. Bueno, de hecho se esperaría que sea afín a su carrera, en este caso ingeniería química, o también el departamento ofrece incorporación en proyectos de investigación. Sí, entonces apóyense con el doctor Ferdinando Tristán López. Él se encarga de tener al día los proyectos que ofertamos los profesores del departamento para que se incorporen, para que tengan experiencia en el área de investigación, sepan cómo funciona un grupo de investigación y tengan oportunidad de vincularse con este tipo de actividades. Claro, esto es para los que no tengan gusto por la industria, que quieran desarrollar más bien alguna área científica o tecnológica. Bueno, esto sería todo en la parte de noticias y anuncios que tenemos. Por cierto, ya tenemos las fechas de regreso a clases, van a ser en la última semana de agosto, también para que estén al pendiente de en qué fecha les toca su inscripción. Recuerden que deben de estar al pendiente de esta fecha, sobre todo para que puedan seleccionar materias y puedan seleccionar grupos. Bueno, estamos de regreso aquí en Equalízate.
Y bueno, antes de continuar con el programa, me gustaría mandar un saludo aquí a Fernando, que siempre nos apoya de operador en cabina. Es un gran apoyo para el programa. Muchas gracias, Fer, por apoyarnos. Y bueno, continuando con el programa del día de hoy, quiero platicar con ustedes acerca de un problema que es latente, que ya nos está alcanzando, que es la escasez de agua. Ahorita está cobrando mucho revuelo el asunto de Monterrey, porque bueno, pues hasta es la tercera ciudad más grande del país y la industria que se mueve en esa ciudad pues es fuerte, representativa a nivel nacional, ¿no? Y bueno, sobre todo a muchos les parece atractivo por el proceso de las cervecerías que se ubican en esa parte del país. Pero más allá de la escasez que ahorita tiene Monterrey y que lamentamos mucho, un saludo a nuestros connacionales regios que ahorita sufren con el problema de la escasez, que tienen horas contadas de agua. Tenemos que ser conscientes que aquí también en la región Laja-Bajío empezamos a tener esos problemas. No son pocas las colonias en la ciudad que actualmente tienen ya poco acceso a los servicios de agua. Y estos recortes que se están haciendo son muestra de que tenemos ya el problema de la escasez encima. ¿Qué podemos hacer? Bueno, se habla de los consejos de siempre, ¿no? De cuidarla, de no desperdiciar, de lavar nuestro coche con franelas, de reutilizar el agua de la lavadora, de incluso cómo utilizamos el agua en la regadera. Y aunque esto es cierto, la verdad es que los consumos domésticos de agua no son el principal problema dentro de las zonas de consumo. Análisis de Conagua y de otras organizaciones importantes que se encargan de vigilar el uso del líquido a nivel nacional e incluso mundial, muestran que las principales zonas los principales sectores que consumen agua en el país pues son la industria y son la agricultura. ¿Esto significa que deberíamos de renunciar a la parte agrícola? Pues la respuesta es que no, porque si renunciamos a la parte agrícola vamos a entrar en un problema de falta de alimentos, de escasez, de aumento de precios en la canasta básica, que de por sí últimamente está muy complicado ese tema, pero también en la industria creo que es la parte más fuerte y es la parte donde ingeniería química debe de resolver problemas que van desde cuestiones de plantas de tratamiento hasta cuestiones de reuso. Vamos a hablar un poco acerca de eso, por ejemplo, las aguas para tratamiento que en un primer nivel vienen de la industria se llaman aguas negras. ¿Qué son aguas negras? Bueno, son aguas con cargas muy fuertes a nivel microbiano o que traen residuos industriales muy fuertes como metales pesados. ¿Cuál es el problema de estas aguas? Bueno, no se pueden reintegrar directamente al ambiente. Si las descargamos directamente en el ambiente, vamos a tener un problema de contaminación ecosistémica bastante duro y que no es fácil de resolver y que además puede tener filtraciones al subsuelo. Cuando tenemos filtraciones a subsuelo y se contamina agua a nivel profundo, se ocasionan daños a la salud. Cuando tenemos problemas de metales pesados, por ejemplo, podemos tener aumentos en la incidencia de cáncer, podemos tener problemas renales. Sí, incluso, por ejemplo, hay cosas que no pasan de la fase de tratamiento que se hace estandarizada. Sí, por ejemplo, no podemos responder cuando vienen aguas contaminadas con plomo, no se puede resolver en una planta de tratamiento normal. Se tienen que hacer tratamientos especializados y además los lodos que vienen de las aguas residuales también son un problema complicado porque hay un proceso que se llama floculación. ¿Cómo funciona una planta por floculación? Bueno, la agua que viene de residual de alguna planta industrial o la que desechan ustedes en sus hogares se lleva a un enorme tanque que funciona como un reactor. Ahí se le adicionan compuestos que están formados principalmente por sulfatos de cobre y ocasionan el fenómeno de floculación. ¿Qué es la floculación? Pues hagan de cuenta ustedes que se forma un gel. Este gel tiene una densidad distinta a la del agua y esto ayuda a que se separe.
Entonces, lo que hace estos compuestos que se le añaden es que a la hora que forman el gel, capturan los metales pesados y capturan otros desechos que trae el agua y es más fácil separarlos. Entonces, el agua ya se filtra y estos desechos que se flocularon o que se adhirieron a este gel forman lodos. Estos lodos luego hay que desecharlos. El problema es que hay distintos mecanismos para estos lodos dependiendo de su composición y su naturaleza. Uno de los más usuales en países desarrollados últimamente es manejar estos lodos para producción de biogás, sobre todo cuando la carga orgánica es muy fuerte, cuando trae, por ejemplo, desechos fecales o desechos de cocinas. Es muy fácil hacer la parte de floculación y posterior biogás, pero cuando son metales pesados hay que hacer otro tipo de tratamientos que son más costosos, hay que inactivarlos, hay que hacer capturas y esto no siempre funciona de la mejor manera. Entonces, una parte que podemos hacer es sí empezar a impulsar industria responsable en nuestro país, hacer vigilancia, hacer políticas más fuertes para que los tratamientos de agua sean responsabilidad de las industrias y además pues también de nuestra parte como consumidores ver qué tipo de residuos manejamos. Por ejemplo, las baterías son un grave problema para el tratamiento de aguas porque una batería como una pila que llega a un cuerpo de agua o que por ejemplo la enviamos nosotros a los basureros, puede ocasionar una sola batería chiquita como la de un reloj, puede contaminar 1 millón de litros de agua por los contenidos de cadmio, de mercurio y de otros componentes que tienen las baterías. Ya no hablemos de las pilas de cadmio, de carbono, de zinc, tienen impactos también bastante importantes. Entonces hay que ser muy responsables con las baterías que usamos en nuestros hogares. A veces tirarlas a la basura no es la mejor forma de hacerlo, porque cuando llegan a los basureros de cielo abierto, que son la mayoría de los basureros que hay en este país, pues al llegar ahí van a llegar a los suelos y por ejemplo al momento de que están ahí a cielo abierto, se empiezan a descomponer y dañar las carcasas o empaques que trae la batería y al momento de que llueve hay un arrastre a través del suelo y del subsuelo. A esto se le llama filtración de lixiviados. En algunos basureros se instalan grandes películas o cámaras, paredes para aislar el basurero de la parte del suelo mismo, para aislar el suelo de la basura que hay en los contenedores, pero esto no siempre funciona bien. ¿Por qué? Porque hay partes de la basura que no caen dentro de estas cámaras, sino que se quedan en el piso de los basureros o cerca de los vertederos. Entonces hay arrastre de lixiviados en todas estas partes, en todos estos basureros, y que son imposibles de controlar en su totalidad. Entonces hay que ser muy responsables con la basura que tiramos. Una y otra vez se nos dice, pero parece que no lo entendiéramos. Quizás lo vayamos a entender ya cuando estemos en el día cero, cuando nos alcance la escasez plena de agua. Y que veamos que no solamente es desperdiciarla en nuestras llaves, sino también otras cosas que hacemos. El manejo del agua es integral, no es nada más cuidar las llaves, es también cuidar la basura que tiramos, cuidar la forma en que desechamos y cuidar nuestras formas de consumo. Sin embargo, no es nada más el usuario. Tenemos que exigir regulaciones más estrictas, tenemos que exigir a nuestras autoridades que también vigilen la forma en que las industrias tratan el agua y como ingenieros o como tecnólogos, pues trabajar en mejores formas de tratar el agua. Mejorar las condiciones de almacenamiento, buscar nuevas formas de captación. Y bueno, los invitamos aquí al Tecnológico de Celaya. El Departamento de Ingeniería Química tiene proyectos muy interesantes para remoción de metales pesados, para captación de agua de lluvia.
y para manejo integral de cuencas. Hay proyectos de todos estos tipos aquí en el departamento. En próximos días estaremos invitando a gente que trabaja estas áreas para que conozcan las áreas de investigación que tenemos, pero eso no es solamente una forma de mitigar. Mientras estos proyectos se queden aquí en la academia, mientras no los podamos llevar a mundo real, y mientras nuestras autoridades y nosotros como consumidores no metamos la mano en este problema, no se va a resolver. Bueno, pues los dejo ahora con una canción. Esto es Equalízate. Reacciona, balancea tus sentidos. Ya regresamos. Esto es Equalízate. Reacciona, balancea tus sentidos. Estamos de regreso. Buenas tardes de nuevo. Una vez más los saludamos aquí en Equalízate, transmitiendo en XHITC el sonido cultural, el sonido educativo y cultural de la radio, aquí en Radio Tecnológico de Celaya. Y bueno, hoy vamos a platicar de desinformación científica. Durante la pandemia creo que ha sido una de las experiencias más terribles para muchos a nivel psicológico, en el sentido de que nos puso a muchos en estado de alerta continua, sino por decir en angustia, porque todos los días nos daban información acerca de muertos, de contagios, teníamos condiciones de aislamiento. Al principio, como no teníamos mucha información, pues se habló de medidas extremas, ¿no? No teníamos tanta información acerca de cómo se transmitía la enfermedad. Entonces muchos, los que pudimos, nos encerramos a cal y canto en nuestras casas para evitar un contagio. Algunos otros tenían que salir a trabajar. Tuvimos a muchos fallecidos a nuestro alrededor, familiares, amigos. Ahorita podemos pensar que ya vamos de salida, aunque estamos en un nuevo pico. La tasa de mortalidad no es tan alta como la que se tuvo en anteriores picos de la pandemia. Sin embargo, esto no implica que debamos de ser responsables respecto a nuestros cuidados personales, a la forma que nos movemos. Tenemos que seguir usando nuestros cubrebocas, tenemos que seguir adelante con las medidas sanitarias. Sin embargo, ya hemos aprendido algunas cosas. Como mencionaba al principio de la pandemia, pues sanitizábamos muchísimas cosas de las que comprábamos o que llegaban a nuestros hogares. Ahorita sabemos que, por ejemplo, las vías de transmisión por contacto con cosas pues no son tan relevantes como son el contacto persona a persona y lo que se transmite a través de las gotículas, es decir, a través de los fluidos respiratorios. Sin embargo, algunos nos quedamos con muchas ideas que se me tocaron en esos tiempos. Una que a mí me pareció particularmente interesante era acerca del pH del cuerpo. Les voy a decir, cuando yo vi por primera vez ese meme, me pareció hasta un poco de risa, porque quien lo compartió fue una persona que había estudiado ingeniería en alimentos. Eso significa que era alguien con una formación mediana en química, en saber, por ejemplo, cuáles son las propiedades químicas de los alimentos. En ese meme se decía que si tú consumías ciertos alimentos, mantenías el pH de tu cuerpo básico o ácido. Dependiendo del meme que ustedes vieran, algunos recomendaban que su cuerpo tenía que mantenerse en un pH ácido, otros en un pH alcalino. Bueno, vamos a empezar para desmontar este tipo de memes y de mala información. Vamos a empezar por hablar de qué es el pH. El pH, o potencial de hidrógeno, es una escala que se usa para medir qué tan ácida o alcalina es una sustancia. Este concepto se basa, como ya les mencioné, en el hidrógeno contenido o activo dentro de una sustancia en particular.
Y por ejemplo, esta escala va de 0 a 14. Algo interesante es que este meme ponía, por ejemplo, el aguacate en nivel 15. Ahorita les voy a platicar por qué es chistoso. Por ejemplo, el ácido gástrico, que es el que produce nuestro estómago para descomponer los alimentos y que es fundamentalmente ácido clorhídrico o equivalente a ácidos clorhídricos, tiene un nivel de 1. Es decir, mientras más bajo es el pH, más ácida es una sustancia. Y por ejemplo, el hidróxido de sodio o sosa que se usa, por ejemplo, para limpieza en las cocinas o para desintegrar grasa que se encuentra fuertemente adherida en las cocinas, la sosa que se usa ahí tiene una alcalinidad muy alta, tiene una alcalinidad de 14. O sea, si ustedes tocan algo tan alcalino con sus manos, lo primero que van a sentir es que su piel se pone muy lisa. Y esto se ve a que su piel se está desintegrando, por decirlo de alguna manera, se está descomponiendo. Por eso si ustedes agarran tomaran una hojuela de sosa pura, como la que usamos a veces aquí en los laboratorios, la primera sensación que tendrían es que es muy lisa, pero no es que sea lisa, es que está eliminando la rugosidad de sus manos y está descomponiendo su piel. Obviamente esto es muy tóxico, ¿no? Si ustedes lo consumen, pues les va a causar daños en el tracto digestivo. Lo curioso es que decían que el aguacate andaba en nivel 15 o sea, era más alcalino que la sosa que usan en casa. Entonces, imagínense si ustedes, lo mal hecho que estaba ese meme al decir que un aguacate andaba en nivel 15, ¿no? Está fuera de proporción. Por otro lado, hay nuestra sangre, la sangre que corre por nuestras venas, normalmente se mantiene en niveles neutros. Nivel neutro es también lo que tiene el agua pura. El agua que viene en sus garrafones normalmente tiene un pH de alrededor de 7. Sí, del valor de 7 es el valor neutro, porque como ya les mencioné, la escala va de 0 a 14. Entonces el 7 es exactamente el neutro. Entonces, si su sangre está neutra, generalmente el cuerpo trata de mantener ese equilibrio, de no estar en una zona ácida ni en una alcalina, y no hay forma de cambiar ese nivel. Es decir, si alguien les dice que van a cambiar el equilibrio de pH en su cuerpo, que hay que mantener la sangre más ácida o más alcalina, les está mintiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su cuerpo a través de los riñones va a eliminar este tipo de sustancias, va a eliminar el exceso de acidez o el exceso de alcalinidad. Ustedes podrían mantenerse una dieta estricta de jugo de limón 24/7 durante toda una semana y el pH de su cuerpo a lo mejor se mueve un poquito, pero se va a restablecer en el inmediato. Es más, no va a bajar el pH de su sangre, no va a bajar. De hecho, en el momento en que el pH de su sangre varía, significa que entraron en un problema renal y tendrían que ir con un médico, incluso podrían tener un problema de diálisis, que requerirá diálisis. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de información que nos llega a través de redes sociales. Generalmente la gente no tiene esta formación para entender que es un pH que se ubica en una parte ácida, neutra o hasta dónde se mueve la escala. Pero nuestra primer labor, hace rato les hablaba por ejemplo del servicio social, que es una retribución social. Otra cosa es que también nosotros como estudiantes o profesionistas vinculados al área de ciencias químicas, una forma de retribuirle a la sociedad, aunque no nos den un documento, es desmitificar este tipo de información, es atacarla en el momento en que sale y ser responsables. La gente tiene que saber por el bien de su salud que este tipo de cosas no son ciertas y que además quien les está vendiendo productos para cambiar el pH de su cuerpo, pues los está engañando, les está vendiendo humo. Entonces, vamos a empezar por eso el día de hoy. Ahorita vamos a hablar de algunos productos milagro que se basan en este tipo de cosas. Y bueno, los invitamos a que sigan escuchándonos. Vamos ahora con una canción Buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en Ecualízate. Y hoy vamos a platicar, continuando con este tema del pH y de que si el cuerpo tiene un equilibrio alcalino o ácido.
Bueno, pues hoy vamos a platicarles de un producto milagro que se vende mucho últimamente y que, por ejemplo, en mi caso como profesional del área de ingeniería química, me preguntan bastante qué es sobre el agua alcalina. ¿Qué es el agua alcalina? Bueno, es una preparación generalmente a la que se le añade sosa en pequeñas proporciones, que ya hablábamos de la toxicidad de la sosa hace rato, o cloruro de sodio, es decir, sal común, para variar el pH del agua. Es decir, es agua con un poquito de esa, pero luego se las venden más cara, ¿no? Bueno, la gente que vende este tipo de productos afirman que el agua alcalina neutraliza el ácido de la sangre, de las células y de los órganos del cuerpo, y que de esta manera previenen un montonal de enfermedades, incluyendo el cáncer. Bueno, el día de hoy no les voy a platicar acerca de cómo ocurre el cáncer. No ocurre por microbios, es decir, no ocurre por bacterias, no ocurre por virus. Tenemos que hablar al respecto de eso, lo haremos en próximas emisiones de Igualízate. Pero bueno, el tema de hoy es, como ya les mencionaba, es hablar del pH del agua, ¿no? Imaginemos que ustedes ahorita se tomaran una cantidad no tan tóxica de sosa en el agua, que considerando una de estas aguas alcalinas, pues realmente lo que harían sus pulmones y sus riñones en ese momento es meter un mecanismo que tiene nuestro cuerpo, que funciona a través de las glándulas que tenemos, que promueven la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, es la forma en que el cuerpo se mantiene en equilibrio. Son los mecanismos de defensa que que tiene nuestro organismo para mantenerse en un estado estable. En el momento en que nosotros metiéramos una de estas sustancias en nuestro cuerpo, tanto nuestros riñones como nuestros pulmones activarían el mecanismo para eliminar toda esta sosa adicional o toda esta sal adicional y expulsarla de nuestro cuerpo, de tal manera que no tuviera ningún efecto en el pH de nuestra sangre. Generalmente, como ya les mencionaba, pues el pH de nuestra sangre se va a mantener en niveles de 7, es decir, neutro, 7.35, 7.45, puede ser ligeramente alcalino, pero nunca va a estar en un nivel ácido. Como ya les mencionaba, si la sangre aumenta su acidez es porque hay un problema renal, entonces hay que atenderlo. Pero bueno, ¿qué es lo que han estado vendiendo estas personas? Bueno, venden preparaciones de distintos tipos para variar la alcalinidad del agua. Les digo, algunas son mezclas con sosa realmente baja o con cloruro de sodio o bicarbonato de sodio. Y lo que hacen es aumentarle un poquito el pH al agua. Realmente lo hacen hasta cierto nivel porque si les venden una concentración más alta pueden inducirles este daño renal. Les pueden formar piedras en los riñones, vamos, que es la parte importante de este asunto, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las cuestiones del agua alcalina, pero no nada más termina ahí. Miren, hay estudios que ya se han realizado acerca de cómo funcionan estas preparaciones de agua alcalina. Se han probado distintas formulaciones de las que hay en el mercado. Hay estudios publicados por asociaciones médicas bastante importantes donde a pacientes con distintas enfermedades de las que dicen tratar estos compuestos, pues se les dio agua como coadyuvante. Estos estudios, ¿cómo se realizan? Miren, cuando uno quiere probar la efectividad de un medicamento o de una sustancia, todos los pacientes que van a participar en el estudio se revisa que tengan condiciones físicas adecuadas o similares, que tengan padecimientos más o menos similares, y luego se dividen en 2 grupos, a veces hasta en 3. Y se hacen unos estudios a los que se les llama doble ciego. ¿Qué es el doble ciego? Bueno, se le dice al grupo que se le va a tratar con determinada terapia, en este caso agua alcalina, y a un grupo se le da el agua alcalina y al otro se le da también agua alcalina, pero ellos no saben que no se le está dando nada, se le está dando agua pura. De esta manera se comparan a los 2 grupos para ver cuál es el efecto que está teniendo el producto que se les está suministrando, ¿sí?
Una vez que durante algún tiempo se le razonable, o en este caso en base a la medida terapéutica, se evaluó cómo funcionó el producto, pues se analiza qué efecto tuvo en las personas. Lo que se ha encontrado es que los grupos de control, es decir, a las personas que no se les dio agua alcalina, sino que se les dio agua normal, tenían exactamente los mismos resultados que las personas que habían bebido agua alcalina o agua llamada alcalina. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que realmente este tipo de productos no son útiles. Y bueno, alguien puede decir, es que a mi suegra le funcionó, a mi primo le funcionó. Bueno, a esto se le llama experiencia anecdótica. Y normalmente este tipo de experiencias no se validan. ¿Por qué razón? Miren, porque no sabemos bien el contexto de cómo se le está tratando. Generalmente los estudios se hacen con control, es decir, la gente está muy controlada respecto a que no puede consumir otras cosas, no puede abandonar cierto régimen, tiene que estarse dosificando en forma adecuada el producto que se le está dando, y no hay otras sustancias que interfieran en el estudio, ¿sí? O si hay alguna sustancia que se esté dando, se les tiene que dar por igual a todos, de tal manera que no podemos saber exactamente, de tal manera que se puede saber exactamente el efecto que está teniendo este producto. Si ustedes de repente ven eso de que a mi prima le funcionó, bueno, puede ser que a su prima más bien le haya funcionado otra cosa. A lo mejor algún otro medicamento que sí se estaba administrando en ese momento. Y otra cosa, un principio que usan los médicos es que ellos trabajan con pacientes, no con enfermedades. Es decir, una persona que está enferma a lo mejor de las mismas cosas, y lo hemos visto ahora con el COVID, aunque esté enfermo del mismo padecimiento, esto no significa que el tratamiento tenga que ser igual. Cada paciente tiene sus propias necesidades, sus propias complicaciones, y no podemos usar el mismo medicamento y el mismo tratamiento para todos. Por lo tanto, si ustedes padecen alguna enfermedad que sea grave, que sea complicada de tratar, manténganse cerca de su médico. Su médico siempre va a tener la mejor solución para cualquiera de estas cosas. Por favor, antes de consumir algún producto milagro, o si lo quieren consumir, está bien, nada más manténganse cerca de su médico, avísenle que se lo van a tomar, manténganlo al pendiente de todo, de cualquier reacción que tengan. Y bueno, si ustedes lo quieren probar y lo quieren, quieren hacer el experimento con ustedes a ver si les funciona, pues adelante. Nada más tengan cuidado, consideren esto de que puede haber interacciones con otras cosas. Su cuerpo no es igual que el de su prima, no es igual que el de su suegra. Tengan mucho cuidado con eso, manténganse cerca de su médico y cuídense mucho. Bueno, pues esto es la emisión de hoy de Equalízate. Estamos ya por terminar. Y bueno, no me queda a mí más que agradecerles a todos ustedes, nuestros radioescuchas de aquí de XHITC, la voz educativa y cultural de la radio. Agradecerle al Departamento de Ingeniería Química, a los profesores y estudiantes que son los que nos aportan material para que este programa funcione. Y pues agradecerle una vez más a Fernando, que nos apoya aquí en cabina, que siempre está aquí al pendiente de que el programa salga, a veces más que nosotros mismos. Y bueno, pues desearles que tengan muy buena tarde, que se la pasen muy bien, buen provecho a los que apenas están comiendo, y nos escuchamos la próxima semana aquí en Equalízate. Muchas gracias por atendernos. Esto fue Equalízate. Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Una producción orgullosamente Lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.